A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. The word of God En aquellos continued to días spread la in palabra the del Señor cundía y After se Barnabas and propagaba. Saul Cuando completed cumplieron their su relief misión, mission, Bernabé y they Saulo returned to se volvieron Jerusalem, a Jerusalén, taking with them John, llevándose who con was called ellos Mark. a Juan Marcos. Now there were in the church En la iglesia de prophets Antioquía and había teachers, profetas y maestros: Barnabas, Bernabé, Simeon, who was Simeón, called Niger, apodado el Moreno, Lucius of Cyrene, Lucio el Cirineo, Manaen, who Manahén, was a close hermano friend de of leche Herod, del rey the Herodes, tetrarch, y and Saulo. Saul. While they were worshiping Un the día Lord, que fasting, ayunaban y the daban Holy culto Spirit al said, Señor, dijo el Espíritu Set apart Santo: for me Barnabas and apártenme Saul, a Bernabé y a the Saulo work para to la which I have tarea called a them. que los he llamado. Then, completing their fasting Volvieron a and prayer, ayunar y a orar, they laid hands on les them and impusieron sent las them away. manos y los despidieron. So they sent forth Con the Holy esta Spirit misión del Espíritu down Santo, to Seleucia, bajaron a and from there Seleucia sailed to y de allí Cyprus. zarparon para Chipre. When they arrived in Llegaron a Salamis, Salamina, they proclaimed the word of anunciaron God la palabra to de the Dios en las Jews. sinagogas de los judíos, llevando como asistente a Juan. Verbum Domini. O God, Oh all Dios, the nations praise que you. te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que God todos have los pity on pueblos te us alaben. and bless us. El Señor May He tenga let His piedad y face nos shine bendiga, upon ilumine us. su rostro So sobre may your way nosotros. be known upon Conozca la tierra tus among caminos, all nations, todos your los pueblos su salvation. salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. May the nations Que be canten glad de alegría las naciones, because you porque rule riges el peoples mundo in con equity. justicia. The nations Riges in los the earth pueblos with con God. rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben todos May los the pueblos, peoples que todos praise los you, O pueblos te God. alaben. May all Oh the Dios, que peoples te alaben praise los you. pueblos, que todos God los bless pueblos te us. alaben. Que May Dios all nos the ends of bendiga, the que earth le fear teman Him. hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. Bendito sea el Señor, You have Rey de revealed cielo y to tierra, ones the porque le has mysteries revelado of todo your esto a kingdom. los más sabios. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi, Domine. Jesus cried out and En said, aquel tiempo exclamó Whoever Jesús: believes in me el que believes cree en not mí only in no me, cree en mí, also in the one sino who en el que me ha enviado. Whoever sees me Y el que sees me the one ve who a sent me. mí, ve al que me ha I came into the enviado. world as Yo he light, venido al mundo como luz, so that y everyone who así el believes in me que might cree not en remain mí in no darkness. quedará en tinieblas. And if anyone hears Al my que oiga words mis and palabras y believes no them, las cumpla, I do yo no not lo condemn juzgo, him. For I did not porque come no he to condemn venido the para world, juzgar al but mundo, to save the sino world. para salvar al mundo. Whoever rejects me El and que does me not receive rechaza my y no words acepta mis has palabras, something to judge him. tiene quien lo The juzgue. word that I La spoke, palabra que yo he it will pronunciado, condemn him on the esa last lo day. juzgará en el último día. Because I did not Porque speak yo on no my he own, hablado por cuenta mía. but the Father who El sent me Padre que me commanded me envió what to es say quien me ha and to ordenado lo speak. que he de decir And I y know that cómo his he de commandment hablar. is eternal Y life. sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, I lo que say yo as the hablo, Father lo told hablo me. como me ha encargado el Padre. Verbum Domini.
I remember one time Recuerdo una vez in Jerusalem, vivía yo en Jerusalén y caminaba at parts of the city, buscando, mirando partes de la ciudad much time in en que no había pasado mucho tiempo at the porque había grupos que mostraban las cosas, pero to walk around, caminaba yo see things. y veía cosas. Section of Hay una sección del muro the Babylonians que had de not los babilonios and they no habían hecho y que lo descubrieron parte de ese muro y lo dejaron abierto para que pudiera la gente verlos. Era algo fascinante, archaeological geeks, etc. estas excavaciones arqueológicas. And I was, as I Y was yo, there, a medida que yo estaba allí, an American un Jewish americano judío started yelling at me. empezó a gritar: Father, you shouldn't be Padre, no debes estar go aquí, to Rome. That's your city. vete a Roma, esa es tu ciudad. And I thought about Y yo pensé acerca de este hombre que por lo general as todavía home that is, es el canto que termina el sábado, the final blessing. es la bendición final. And I thought, Y pensé but it says, que dice, Lucha, Yeduja Hulamín, let all the nations. es decir, que todas las naciones te alaben. And this sense Y of el the sentido call to all the del nations llamado a todas las naciones to praise God, para alabar a Dios, whether in Jerusalem, trátese de Jerusalén o en Roma o en cualquier otro lado, was very much era algo inherent inherente all of en el llamado de Abraham, himself a pagan, que en sí era un pagano and that he was y called que by God él había sido to llamado forsake por Dios the para paganism of olvidarse del his paganismo ancestors. de sus ancestros. Even though you can see in A his pesar de name poder ver en su nombre that he and que also él his wife Sarah, y su esposa Sara, Saraim, Paul, se le llamaba, in the name of e incluso en el nombre de Lot, various references diferentes to referencias the gods of a the los region, dioses de la that región. that que their names Sus were, nombres typical of ancient eran people. típicos They would de pueblos use the antiguos. names of gods or Utilizaban titles of their gods. el título o el nombre de sus dioses en su nombre, y es por eso que el Señor más tarde les pediría que cambiaran su nombre. This change of name Y este cambio de nombre is also es a algo que letting go también of es el various, what they call soltar pharaonic names, names estos that refer to nombres gods. porque se refieren a los Because dioses. he was now going to Y worship, porque ahora iba a adorar al único Dios verdadero, al único, and y also called él también ha sido llamado en ese momento to become a convertirse en la bendición para todas las familias de la nación. Genesis 12, En Génesis 12, at his call, en su llamado, is summoned él to become ha a sido blessing. llamado a ser bendecido para todas las naciones. The call Por lo tanto, was el not llamado just for no era Abram tan solo para Abraham and his y immediate sus family. miembros inmediatos de su familia. No era ellos que se pudieran guardar ellos mismos, sino que ellos lo compartían. Ven esto en muchos de los salmos y de los profetas. Israel creció y se desarrolló y tuvo que pasar por una etapa de que quería cerciorarse que habían abandonado el paganismo. Era algo así, pero también se habían llegado a un momento en darse cuenta de que a pesar de que rechazaban el paganismo y la adoración de dioses, ellos habían sido llamados a ser bendecidos para los paganos. Una gran diferencia. No es la adoración falsa de la naturaleza la que se permitía, sino que la adoración del verdadero Dios, que es el Dios de todos el creador de toda la raza humana, y eso es algo que es un llamado para una bendición. Y esto es uno de los motivos por los cuales uno no ve a muchas personas frecuentemente llamándolo a uno a la antigua tradición de adorar al dios Sin de la luna, después de quien muchos han sido nombrados. Yo sé que ya no escucho mucho de eso, o uno habla de Diana
o algo por el estilo, mientras que los adoradores antiguos de Sin, y eso ha pasado. Fue precisamente este llamado el verdadero Dios único, y a este llamado a ser una bendición para las naciones, que ha hecho a Abraham el ser llamado a los 75 años. Recuerden qué edad era esa. En su época, la edad promedia en aquella época era entre 35 y 40 años. Incluso en los Estados Unidos, la expectativa en aquella época era de 45 años. No había cambiado mucho. No cambió hasta el siglo XX. Por lo tanto, a partir de una carrera que empezó a los 75, la mayor parte de nosotros queremos empezar a pensar, bueno, ¿debo obtener el seguro social ahora? No, él no estaba pensando en eso. Él ha sido llamado a una nueva vida, a una bendición para el mundo entero. Y hoy día, la mitad del mundo, de la población mundial, que es la mayor que jamás ha sido, adoran al Dios que se reveló a sí mismo a Abraham, haciéndole uno de las figuras más significativas de la historia. Si no hubiera sido por haber encontrado muchas tabletas en los años 1800, ni siquiera hubiéramos sabido de los antiguos equipos de esa época. Se convirtieron en seres insignificativos, pero Abraham, su fe y su nación sería una bendición. Por eso se convirtió en algo que transforma, y a pesar de que había mucho consuelo del paganismo al judaísmo, una transición, vemos de la lectura de los Hechos de los Apóstoles que es un punto decisivo para el cumplimiento de esa promesa. Y este salmo acerca de todos los pueblos que alaban a Dios, porque justo antes algunos de los cristianos judíos que eran de Chipre vieron que no había dificultad en predicar a los gentiles que aceptaban al evangelio. Su cultura ya estaba pasando por el comienzo de su colapso de la sociedad, esa parte mental. La sociedad no solamente colapsa por falta de comida, aunque a veces sucede, pero generalmente es el comienzo de una corrupción de la forma en que la gente piensa, o como es algo más común, la falta de pensar, la falta de un deseo por la verdad. Y los paganos de la época, los verdaderos cristianos primeros, experimentaban este sentido de cuál es el sentido de la vida. Estamos tratando de ir de un placer a otro, y la familia, la ruptura, incluso los filósofos decían, esta es una ruptura en el primer siglo. Y los cristianos tuvieron una visión de la vida, que esta bendición de conocer al único Dios que envió a su Hijo, como es Jesús quien lo dice aquí, no para condenar al mundo, como dice el Señor en el Evangelio del día de hoy. Su propósito no es condenar, el propósito es cumplir la misión que se le dio a Abraham y que está en el Salmo, para hacer una bendición para todas las naciones. Pero la bendición va a ser algo que no es tan solo el que Dios dé prosperidad, buenas cosechas, una buena casa. No, era demasiado superficial como bendición. Es el tipo de bendición esa que un niño pediría. Mi visión del cielo, cuando yo tenía 8 años, era un tremendo tren eléctrico enorme. Eso es todo lo que yo quería. Cuando había buen tiempo, quería ser un vaquero. Pero bueno, esto es la visión de un niño.
La bendición que Cristo viene a dar es permitir que el mundo, para hacerles saber lo que están haciendo mal, es pecaminoso, pero no le condena a uno, porque esto puede retar la conciencia de uno a buscar perdón de Dios que nos da a Jesucristo, que Él trae consigo este perdón. Esto es algo que los paganos en el primer siglo no podían haberse imaginado. No podían haberse imaginado una visión tal, que Dios puede perdonarlo a uno. Sabían que los dioses, pero tenían temor de que los dioses ni siquiera se gustaban unos a otros en la mitología pagana. Los dioses en esta religión querían hacerles mal los unos a los otros, y como eran inmortales, la manera en que ellos, uno le hacía cosas, era uno le hacía doler a la gente a quien uno le gustaba que hacían esos dioses. Hay que tener temor entonces que uno haga que este Dios esté en contra de mí. Esto, vean cómo es que la lucha interna entre las diosas es que estaban celosas. Y como que no soy la más bonita, diría una de ellas. Y eso comenzaría la totalidad de la cultura de Troya. Por ejemplo, Cristo no quiere que entremos en esa mentalidad de locura, sino más bien ver que hay una oferta de perdón de pecados, que esto se abre de ahí a una esperanza enorme, que la vida tiene un propósito más allá de la existencia en este mundo, que tiene una finalidad de estar con Dios, de verle rostro a rostro y disfrutar de la vida eterna con aquel que es la verdad personificada. Esto es algo que transforma todo a los primeros cristianos, que el Espíritu Santo trabajó por medio de los profetas, les inspiró para imponer las manos sobre Pablo y a Bernabé y a enviarles como misioneros y salir y proclamar primero a la comunidad judía, pero luego a los gentiles también. Las promesas hechas a los judíos allí irían, pero las promesas se abrirían a los gentiles, porque los judíos habían sido llamados una bendición para la totalidad del pueblo. Esto es algo que también tenemos que lograr para nosotros mismos como cristianos. Continuamos ese mismo servicio de ser una bendición para el resto del mundo. Nosotros también hemos sido llamados no para odiar a aquellos que están fuera de la fe, sino para ir a donde ellos y traerles la fe, que Cristo puede perdonarles. No se defiendan el pecado de ustedes, no se queden terapéuticos, sino que hay que comprender lo que eso significa. Admiten que uno ha tenido fallas y responsabilidades, confiesen el pecado, confiesen en la fe, que Jesucristo es más fuerte que tu pecado y es la muerte sobre la cruz. La muerte suya es mucho más fuerte que el pecado de uno. Hay que abrirse para preocuparse de uno si es correcto o no. Yo quería esto, lo otro, y todo este tipo de locuras que tantas personas les producen nervios. Y el buscar que el propósito de la vida no es el tener la vida perfecta, sino que el propósito de la vida es el júbilo eterno en el cielo. La llamada, hay que elevar a Dios, y esto es mucho más. Y hemos de proclamar eso al mundo, justamente como Pablo y Bernabé lo hicieron al ser enviados por el Espíritu Santo. No era algo, una decisión de ellos, no era una especie de que estaba en Antioquía y yo creo que puedo hacerme un buen nombre en Etiopía, o quizás algún día pueda yo tener algo grande. No, esto es un llamado de Dios,
no una carrera, And that's what we're set out to do. y eso es lo que estamos tratando de And of hacer. course, Y por I supuesto, don't want to no omit quiero today's great omitir al gran santo del día de hoy, Catalina de Siena, porque ella had that verdaderamente, same sense ella of tuvo mission. ese mismo sentido de visión. First, she Primeramente, encountered ella God. God encountered encontró her, a Dios, like o I Dios said. encontró a ella From the time mejor. she was a small Desde el momento child, que era una she was niña, experiencing experimentaba various experiences. esas experiencias And she místicas. especially was called Y to particularmente meditate on fue the llamado passion. para She meditar received sobre the la stigmata. pasión y tener la And she estigmata. suffered greatly. Sufrió mucho. And then after Y luego transformation de esa of her own transformación de su then the propia Lord vida, did with her el as he Señor did with Saint Paul. hizo con ella como hizo con San Pablo, que le llamó To go out and proclaim para the salir y gospel. proclamar el Evangelio. And she did that. Y ella lo hizo. She preached to the people of her Predicó al pueblo de su time. época. Remember, the situation Recuerdan que la situación is that in the late es 1300s, que en los años 1300 the popes had moved to los papas habían ido a Aviñón, en Francia, porque había tanto caos en Italia que diferentes familias italianas usaban el papado para controlarla y acabaron, por ejemplo, que los cardenales dijeron que se quedaran en Francia allí. Sin embargo, ella sabía que el Papa es el Papa de Roma, no de Aviñón. Y ella pudo ir al Papa para hacer paz por la guerra entre papas y de algunas de las ciudades italianas. Ella estaba en una misión de paz para reconciliarlos, pero el Papa estaba cautivado por su santidad y sus destrezas de embajadora, pero también por su santidad. Y a consecuencia de su santidad, él pudo ser convencido de regresar a Roma para ese año. Y a pesar de que hubo nuevos problemas, hubo momentos en que había un nuevo, había tras otro, y sus sucesores un par de años más tarde no eran gustados por los cardenales, ¿sí? Que querían otro papa. Sin embargo, no importa lo que sucedió, al final de su vida ella se mantuvo comprometida para con la unidad de la iglesia, nuevamente para predicar los evangelios entre los católicos que se habían politizado mucho. Se estaba más preocupada por las preocupaciones para su ciudad, más florentinos, más ciudadanos de Siena, digamos, o de todas las otras ciudades que católicos. Y ella dijo, el ser ciudadano de Florencia no me va a salvar el alma. Estar comprometida con Jesucristo, sí. Por lo tanto, ninguno de los partidos políticos de su época que ella condonaba, ella quería la paz de Cristo y la prédica del Evangelio de arrepentimiento de los pecados. Murió a una edad muy joven, sin embargo, como es típico, la mayor parte de nosotros la recordamos como Abraham. No recordamos al duque de Florencia en el siglo 1300 y sin embargo sería fantástico el saberlo, pero el conocer a Catalina de Siena y leer lo que ella escribió, eso sí impacta nuestra alma, no los políticos que cambian su opinión y van con lo que quieren que se piense y tratan de mantener el poder a todo costo. No, ahí habría que ser Maquiavelo para ver por qué lo hacen, pero que uno debe imitar a Catalina de Siena. Ella nos ayudará a indicar el camino de Cristo y no hacia el infierno. Es en lo que buscamos y eso es por eso que la imitamos.